Escuchemos entonces a nuestro próximo invitado, el licenciado Restrepo, Comité Olímpico de Colombia. Muy buenas noches. En primera instancia, transmito un saludo de nuestro presidente, el licenciado Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, por la gentil invitación que APED nos hace para presentar lo que ha sido nuestra experiencia y el legado que han dejado los 10 Juegos que durante la historia, los 80 años de historia del Comité Olímpico Colombiano, se han desarrollado en Colombia. Asimismo, al Comité Olímpico de Panamá, al ingeniero Camilo Amado por la gentileza que han tenido con nuestro Comité Olímpico Nacional. Hoy estamos a 43 días del inicio de los Juegos Olímpicos Río 2016. Lo que Colombia va a presentar en Río 2016, con lo que hoy tenemos 130 atletas clasificados, 17 disciplinas, 17 deportes, 22 disciplinas, es lo que ha dejado como legado la realización de los Juegos en nuestro país en las diferentes zonas. ¿Cómo es el contexto desde la ubicación de nuestro país con la regionalización? Colombia hace parte de los 206 comités olímpicos nacionales que hoy conforman el Comité Olímpico Internacional, al igual que el Comité Olímpico de Panamá. Y hacemos parte en unas subregiones, en donde hacemos parte de la ODEPA, que es una organización con 41 países, asimismo de la Organización Deportiva Bolivariana, ODEBO, 7 países, ODESUR 15 y ODECABE 31 países, y estamos compuestos por 49 federaciones nacionales. ¿Cómo es nuestro ciclo olímpico? Que no difiere del ciclo olímpico para Panamá, exceptuando los Juegos Centroamericanos. El primer año del ciclo olímpico, Colombia participa en los Juegos Mundiales y los Juegos Bolivarianos. Para el segundo año, Colombia participa en los Juegos Suramericanos organizados por ODESUR y los Juegos Centroamericanos y del Caribe por ODECABE. Para el tercer año de los Juegos participamos en los Juegos Panamericanos organizados por la ODEPA, y para el cuarto año del ciclo olímpico, entendido el ciclo olímpico como un periodo de tiempo de 4 años, participamos en los Juegos Olímpicos, que hoy vamos a estar en la versión de la 31ª Olimpiada, los 28 Juegos Olímpicos o 28º Juegos Olímpicos de la era moderna. ¿Qué pasa y qué eventos del ciclo olímpico ha realizado Colombia? Colombia, el evento más importante que ha realizado en la historia, que es los Juegos Panamericanos, lo realizó en 1971 en Cali. Cali 1971 ha sido el evento más importante que desde el ciclo olímpico Colombia ha realizado. También se realizaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1946 Barranquilla y 1978 Medellín, y ya más cerca los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena 2016, y hoy tenemos la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. Asimismo, con la organización ODESUR, Colombia no realizó los Juegos del 2002, pero hizo toda la infraestructura para la organización de los Juegos. Los Juegos se realizaban en Bogotá, iniciando el 3 de mayo del 2002, época en donde nuestro país, por conflictos de orden público, tuvo la organización ODESUR que cancelar o que aplazar los Juegos, y los aplaza el día 10 de abril, faltando alrededor de 25 días para el inicio de los Juegos. Toda la infraestructura quedó hecha para Bogotá. Todos nos cogíamos la cabeza en su momento, pero la infraestructura quedó, y enseguida vamos a ver cuál fue el legado de lo que dejó Bogotá. Y Medellín, en el año 2010, hace los Juegos Suramericanos en Medellín 2010. Juegos Bolivarianos, hemos realizado
los primeros juegos que realizamos, 1938, Barranquilla, Bogotá, 1938, los Juegos Bolivarianos, pasamos a los Juegos Bolivarianos en Barranquilla en el 61 y realizamos los Juegos de Armenia en el 2005, Armenia y Pereira. Y hoy somos sede para el próximo año de los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017 y realizamos en organización con la IWA los Juegos Mundiales de Cali 2017. ¿Qué pasa con estas zonas? Fuimos candidatas de los Juegos Panamericanos del 2015, perdimos la candidatura con Toronto y con la infraestructura que quedó de Medellín nos postulamos a la candidatura de los Juegos Olímpicos de la Juventud Medellín 2018, en donde quedamos segundos perdiendo en la última fase con Buenos Aires. Quiero hablar sobre el legado que estos Juegos nos dejaron. Hoy, y solamente como mención, Colombia está distribuido en 4 regiones deportivas: Bolívar, capital Cartagena, Cali o Valle del Cauca, capital Cali, Bogotá, distrito capital, y Antioquia, sitios donde se han realizado Juegos del ciclo olímpico. En Cartagena 2016 se remodeló toda la unidad deportiva Pedro de Heredia y se realizaron 27 escenarios deportivos, 27 entre construcciones y remodelaciones. Hoy Bolívar es la 4ª ciudad o departamento que aporta a los seleccionados nacionales. ¿Qué pasa con Bogotá? En Bogotá se construye, lo que ustedes ven ahí, es el estadio Nemesio Camacho El Campín, que se construye en el año 1938. Se remodela para los Juegos Suramericanos de Bogotá 2002, que no se realizaron en nuestro país. Y se realizan cada 4 años unos Juegos que, teniendo en cuenta que Bogotá había perdido la candidatura de los Juegos del 2002, se le da la sede de los Juegos Nacionales del 2004 y se remodela toda la infraestructura de la unidad deportiva El Salitre, haciendo construcciones para los Juegos Suramericanos de 27 escenarios y haciendo 3 instalaciones muy importantes, como son la Recreo Deportiva El Salitre, se hace una en el sur de la ciudad y se hace otra en el norte de la ciudad. Cali, 1971, la construcción del estadio donde juega el América de Cali hoy, ¿sí?, se construye en 1971 y es la sede de la inauguración de los Juegos Panamericanos. ¿Qué apreciación hay con los Juegos Panamericanos de 1971 en Cali? Colombia realiza los Juegos Panamericanos, el evento más importante que hemos realizado a la fecha, pero anteriormente habíamos realizado los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla y los Juegos Bolivarianos en Barranquilla. No es coincidencia que la primera medalla olímpica que obtiene Colombia en Múnich 1972 fue Helmut Bellingroth, barranquillero, un año después de la realización de los Juegos Panamericanos, y Alfonso Pérez y Clemente Rojas, también de la región del Caribe, donde ya se habían realizado los Juegos, y un año posterior a la realización de los Juegos Panamericanos. Y Medellín, que yo acá me quiero detener un momento, Medellín crea la unidad deportiva Atanasio Girardot, se construye en el 53, pero la segunda imagen que ustedes ven, la del centro, corresponde a la unidad deportiva Atanasio Girardot en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del año 78. La misma instalación, solamente que remodelada con estándares internacionales que se utilizaron para los Juegos Suramericanos de Medellín 2010 y con los cuales se pidió la candidatura para los Juegos Olímpicos de la Juventud Medellín 2018. Y la tercera foto o imagen es como actualmente está la unidad deportiva Atanasio Girardot. Solamente de manera informativa,
¿Qué pasa o qué pasó con esas 4 regiones o departamentos que hicieron Juegos del ciclo olímpico? En los Juegos, y voy a tomar el último ciclo olímpico, Juegos Bolivarianos, Trujillo, Lima y Chiclayo, 2013. Las 4 regiones que más aportan atletas para el seleccionado nacional, alrededor del 75% de nuestra delegación, en su orden: Antioquia, Valle, Bogotá y Bolívar. No es coincidencia que un año después, Santiago, 2014, Juegos Suramericanos, que los compartimos con ustedes, sucede exactamente lo mismo: Antioquia, Valle, Bogotá y Bolívar, los que más aportan. No quiero ser repetitivo, porque para Juegos de Veracruz fue exactamente lo mismo: Antioquia, Bogotá, Valle y Bolívar. Y para los Juegos Panamericanos, en donde nuestra delegación tuvo 290 atletas, la participación fue lo mismo. Podrán decir cantidad. Quiero que vean lo que fue el resultado en solamente 2 de los eventos del ciclo olímpico. Juegos de Veracruz 2014. Colombia obtiene 225 medallas totales y solo me quiero detener en las de oro. Y coincide en que Antioquia, Bogotá, Bolívar y Valle aportan en medallas de oro el 88% del total de las medallas de Colombia. Y hablo en las medallas individuales, porque si sumamos las 9 colectivas, los antioqueños, los bayunos, los de Bolívar y los del Valle aportaron más medallas. Y si nos vamos más cerca, el año anterior, Juegos Panamericanos, Toronto 2015, la situación no cambia. Colombia, por primera vez en la historia, queda quinto en unos Juegos Panamericanos. Estados Unidos, Canadá, Brasil, Cuba y Colombia. Por segunda vez vencemos a México en eventos del ciclo olímpico y obtenemos la mayor cantidad de medallas históricas para Colombia en los Juegos Panamericanos, 27. Y sucede exactamente lo mismo en los Juegos Panamericanos. Antioquia, capital Medellín, que realizó los Juegos, 6 medallas de oro. Bogotá, distrito capital, que realizó los Juegos organizaba los Juegos del 2002, pedía sede del 2015, 6 medallas de oro. Valle del Cauca, que realizó los Juegos Panamericanos del 71 y que hizo los Juegos Mundiales del 2013, 4 medallas de oro. Y se nos mete norte con un solo deporte, la gimnasia, y Bolívar con el levantamiento de pesas aporta 2 medallas de oro, en donde es el 80% del total del rendimiento deportivo de nuestro país, en 4 regiones que coinciden, han sido las que han hecho los Juegos. Otros valores importantes o agregados, o no agregados, sino otros legados que han dejado los Juegos para Colombia. Esta unidad que ustedes observan ahí es la unidad deportiva Atanasio Girardot. En la unidad Atanasio Girardot, ahora estaban hablando, el primer expositor decía de coliseos específicos por deporte. Yo quiero presentarlos aquí. Fútbol, Estadio Atanasio Girardot. Las canchas Marte, es este espacio acá. Acá el estadio de atletismo, y estas montañitas que ustedes ven acá es el Coliseo Iván de Bedut de baloncesto. Esto de acá, el Coliseo Yesid Santos de voleibol. Más acá se encuentra el Coliseo Jorge Hugo Giraldo de gimnasia, el Coliseo de combate, el de balonmano, el complejo acuático para las 4 disciplinas de la natación. Más hacia acá el velódromo. Y así como esta, se construyeron para Medellín 3 lugares o infraestructuras o parques deportivos. El que ya vimos, el Atanasio Girardot, aparece la unidad la unidad deportiva Andrés Escobar, y aparece la unidad deportiva María Luisa Calle, en condiciones que hoy podemos presentar para el mundo, y por eso nos postulamos para la candidatura de los Juegos Olímpicos 2018. ¿Qué otros legados tuvimos? En cuanto a infraestructura, una villa suramericana. No quiere decir que todos los Juegos tengan villa suramericana. Colombia ha tenido 3 experiencias diferentes. En Medellín una villa de 4.000 personas,
en donde fue una alianza público-privada con FAMA, una caja de compensación familiar, que se puso a la venta como vivienda de inversión social, o sea, más económica, después de los Juegos. Pero en Cali la situación fue diferente. Hoteles, que podría ser una alternativa para un país turístico como es Panamá. Y otra forma fue Cartagena, en los Juegos Centroamericanos del 2006, en donde en Cartagena se utilizó la remodelación de una base militar, en donde luego se utilizó para la naval de nuestro país. ¿Qué pasó con el turismo? La ocupación promedio del turismo o de los hoteles fue de un 68%. Y quiero hacer solamente una referencia de el promedio que subió entre el 18 de marzo y el 28 de marzo. Subió de un 49%, que era el promedio normal de alojamiento, a un 68%. ¿Y qué pasa con eso? No hubo villa. Donde hubiese sido el alojamiento en hoteles, seguramente estas cifras serían mucho más elevadas. Se incrementan los huéspedes extranjeros en la ciudad de Medellín en un 31%, y como legado cultural para nuestro país se remodelaron para Medellín el Museo de Antioquia, el Jardín Botánico, el Parque Explora y el Cerro Nutibara, que son 4 sitios turísticos de nuestro país o de la ciudad de Medellín. Legado, transporte, ahora hablaban del metro, así lo que es el Canal de Panamá para la ciudad de Panamá, el metro de Medellín viene siendo para la ciudad de Medellín. Para los Juegos Suramericanos de Medellín 2010 se crearon líneas de metrocable, que es la que ustedes pueden observar acá. Está el metro y se crearon líneas de metrocable, y lo que fue, los usuarios se incrementaron entre un 107% a un casi 40% durante el transcurso de los Juegos. ¿Cómo fue la inversión? El presupuesto, solamente voy a hablar de la ciudad de Medellín, sin contar que hubo subsedes. 134 millones de pesos, 134 millones de dólares fue la inversión que el Estado colombiano hizo para la realización de los Juegos Suramericanos, que fue dividida entre el municipio, el gobierno, caja de compensación que era un privado y el área metropolitana. El gobierno municipal aportó 90 millones de dólares, mientras que Coldeportes como gobierno nacional aportó 21 millones de dólares, con FAMA para la creación de la Villa Olímpica, 14 millones de dólares, y el área metropolitana, 8 millones de dólares. ¿Cuál fue el legado que entonces nos dejó o nos han dejado los Juegos? Una primer posición, y lo menciono acá, en Juegos Bolivarianos, primera vez en 75 años que Colombia obtiene el primer puesto en los Juegos Bolivarianos, Trujillo, Lima y Chiclayo. Una segunda posición en los Juegos Suramericanos, en Veracruz, una tercera posición entre 31 países, Toronto, ser quintos, y lo que hoy nos tiene, lo que va a ser nuestro examen final de lo que va a ser Río. Colombia hoy, con el legado que han dejado estos 10 juegos de diferentes organizaciones y regiones para Colombia, entre Juegos Bolivarianos, Suramericanos, Centroamericanos y del Caribe y Juegos Panamericanos, hoy tienen posicionado a Colombia con un potencial hoy de superar nuestro mejor antecedente en Río. Nuestro mejor antecedente en número de atletas, 104, hoy tenemos 130, y al cierre del 11 de julio la proyección es 141. Incrementar diplomas olímpicos. Los diplomas olímpicos, Colombia obtuvo 14 diplomas olímpicos. Esos diplomas olímpicos son la posición entre el primero y el octavo en los Juegos Olímpicos. Misión 14, que fue lo que obtuvimos en Londres.
67 puntos olímpicos, que es una medida que se da entre el primero y el octavo, en donde al primero de los Juegos Olímpicos le dan 9 puntos, al segundo 7, al tercero, y se va decreciendo en 1 hasta el octavo. 67 puntos olímpicos. Incrementar disciplinas y deportes. Hoy tenemos 17 clasificados en deportes, tenemos proyección de clasificar 19 para 22 disciplinas, vamos a superarlo a 24, y clasificar 2 deportes de conjunto, en donde clasificamos el rugby en la modalidad de las damas y los 2 fútbol, tanto el damas como el varones. Esto, misión o cómo nos posiciona: superar las 8 medallas olímpicas, en los Juegos de Londres 1 oro, 3 platas y 4 bronces, mejorar la posición número 38 entre los 206 países, y así vamos, 130 atletas. Somos hoy el segundo país de Latinoamérica y el cuarto del continente en clasificación, con 130 atletas, solo superados con Argentina con 199 del área de Latinoamérica, y esos 199 para Argentina con 128 en deportes de conjunto en 8 pruebas, que son las de deportes de conjunto. Y nuestro reto para lo que va a ser Río, que tiene que ver mucho con el legado que los Juegos que hemos realizado nos dejaron, es superar esas 8 medallas de Rigoberto en el ciclismo, de Oscar en el levantamiento de pesas, de Yuri Alvear en los 70 kilos del judo, de Katherine Ibargüen en el salto triple, de Oscar Muñoz en taekwondo 58 kilos, de Jacqueline Rentería en los 55 en la lucha, y las 2 medallas del BMX con Mariana Pajón y con Carlos Mario Kendo. Ese es nuestro reto, que tiene que ver mucho con lo que Colombia en organización de eventos ha realizado, y donde esperamos que Panamá, con Panamá 2022, pueda crear una base deportiva muy importante, porque eso nos favorece a toda la región. No me queda sino agradecerles a PED y al Comité Olímpico por la invitación que nos han hecho, y desearles a Jorge Casteblanco en la maratón, a Alonso Edward en los 200 metros, a David Muñoz en el tiro deportivo, con la clasificación del boxeo de ayer, con Atenia Bailon, con Isabel Amado, con Caroline Cartens y con Yvette Lewis, que sea una participación muy exitosa en lo que va a ser los Juegos Olímpicos de Río 2016. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Contundente testimonio de la importancia de la realización de un evento de talla olímpica en un país, cómo promueve el fortalecimiento y la potencialidad de los atletas, cómo promueve la posibilidad de entrar en rosters para hacer realización y organización de nuevos eventos, y sobre todo eso, ¿no? La economía, cómo se fortalece, cómo queda, y la permanencia de infraestructuras dentro de nuestro país. Gracias por ese testimonio, Eduardo. Escuchemos entonces a nuestro próximo invitado, el licenciado Restrepo, Comité Olímpico de Colombia. Muy buenas noches. En primera instancia, transmito un saludo de nuestro presidente, el licenciado Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, por la gentil invitación que APED nos hace para presentar lo que ha sido nuestra experiencia y el legado que han dejado los 10 Juegos que durante la historia, los 80 años de historia del Comité Olímpico Colombiano, se han desarrollado en Colombia. Asimismo, al Comité Olímpico de Panamá, al ingeniero Camilo Amado por la gentileza que han tenido con nuestro Comité Olímpico Nacional. Hoy estamos a 43 días del inicio de los Juegos Olímpicos Río 2016. Lo que Colombia va a presentar en Río 2016
con lo que hoy tenemos 130 atletas clasificados, 17 disciplinas, 17 deportes, 22 disciplinas, es lo que ha dejado como legado la realización de los Juegos en nuestro país en las diferentes zonas. ¿Cómo es el contexto desde la ubicación de nuestro país con la regionalización? Colombia hace parte de los 206 comités olímpicos nacionales que hoy conforman el Comité Olímpico Internacional, al igual que el Comité Olímpico de Panamá. Y hacemos parte en unas subregiones, en donde hacemos parte de la ODEPA, que es una organización con 41 países, asimismo de la Organización Deportiva Bolivariana ODEBO, 7 países, ODESUR 15 y ODECABE 31 países, y estamos compuestos por 49 federaciones nacionales. ¿Cómo es nuestro ciclo olímpico, que no difiere del ciclo olímpico para Panamá, exceptuando los Juegos Centroamericanos? El primer año del ciclo olímpico, Colombia participa en los Juegos Mundiales y los Juegos Bolivarianos. Para el segundo año, Colombia participa en los Juegos Suramericanos organizados por ODESUR y los Juegos Centroamericanos y del Caribe por ODECABE. Para el tercer año de los Juegos participamos en los Juegos Panamericanos organizados por la ODEPA, y para el cuarto año del ciclo olímpico, entendido el ciclo, los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena 2016, y hoy tenemos la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. Asimismo, con la organización ODESUR, Colombia no realizó los Juegos del 2002, pero hizo toda la infraestructura para la organización de los Juegos. Los Juegos se realizaban en Bogotá, iniciando el 3 de mayo del 2002, época en donde nuestro país, por conflictos de orden público, tuvo la organización ODESUR que cancelar o que aplazar los Juegos, y los aplaza el día 10 de abril, faltando alrededor de 25 días para el inicio de los Juegos. Toda la infraestructura quedó hecha para Bogotá. El olímpico, como un periodo de tiempo de 4 años, participamos en los Juegos Olímpicos, que hoy vamos a estar en la versión de la 31ª Olimpiada, los 28 Juegos Olímpicos o 28º Juegos Olímpicos de la era moderna. ¿Qué pasa y qué eventos del ciclo olímpico ha realizado Colombia? Colombia, el evento más importante que ha realizado en la historia, que es los Juegos Panamericanos, lo realizó en 1971 en Cali. Cali 1971 ha sido el evento más importante que desde el ciclo olímpico Colombia ha realizado. También se realizaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1946 Barranquilla y 1978 Medellín, y ya más cerca